¿Qué pasaría si en lugar de aceptar la injusticia, una comunidad entera encontrara una forma muy ingeniosa de desafiar al poder? Bueno, pues en 1993, la estrategia del caracol nos mostró una historia de lucha, ingenio y de mucha dignidad, que es una palabra muy vigente en estos últimos días, pero que sigue en vigencia en nuestro país hasta hoy. Más allá de ser una simple película sobre un desalojo o desplazamiento de unas personas de su casa, la narrativa y el simbolismo que nos muestran nos recuerda a otro relato muy grande, el relato más grande que ha podido salir de esta tierra, que es Cien años de soledad del maestro Gabriel García Márquez. Viene una pregunta: ¿cómo se conectan estas dos obras y cómo el cine colombiano refleja esas problemáticas sociales con un toque de ese realismo mágico con el que se asocia nuestro país? Bueno, pues hoy vamos a explorar un poco más de eso. Se eligió la estrategia del caracol. Esto sí ya lo podría decir de una manera más personal. La escogí porque fue una de las primeras películas que vi con mi madre. La película favorita colombiana de ella era esa. Una mujer muy devota, así como mi tía Trina era devota de las benditas almas del purgatorio. Ella era también muy devota de las benditas almas. Les pedía favores, tenía la novena, les iba a hacer misas, prenderles velas, todo eso. Pero su contraparte era que era una mujer muy colombiana, entonces al ser muy colombiana era aguerrida, ruda y a veces hasta grosera, en esa grosería pícara que nos caracteriza a muchos colombianos de a pie. También la escogí porque es una historia que es muy relevante hoy en día. Hoy en día nos encontramos en redes muchas de esas fotografías, capturas, incluso cortos de la película. Y la película en realidad nos habla mucho de la desigualdad, la lucha de clases y también sobre algo que es muy común y que no es algo tan bueno, pero es la corrupción. Lo hace en un tono muy creativo que la acerca a llamarse realismo mágico, así como en Cien años de soledad se nos muestra un Macondo que a través de las generaciones y los años es un símbolo de resistencia porque es un pueblo fundado bajo sí mismo en donde no hay reglas ni gobiernos. Esta película también trata de unas personas que quieren ser ingobernables y a la vez quieren ser libres. Es una historia riquísima de ver, es muy graciosa y me parece muy chévere. La película tiene ciertas problemáticas sociales que son representadas y que son problemáticas que están vigentes hoy en día. El desalojo y la lucha de clases, los ricos contra los pobres, los terrenos de los ricos que los invaden los pobres, porque los ricos tienen y los pobres no, porque los pobres se tienen que dejar de los ricos. Es esa lucha constante entre el pueblo y la élite. Me parece muy interesante. Asimismo, esa visión de la corrupción y de la impunidad, ¿no? La gente con los medios y los modos puede hacer lo que quiera, quiere hacer siempre lo que quiera, obligando a otras comunidades a que encuentren soluciones como sea y no les importa. Y algo que está muy cimentado hoy en día es esa solidaridad y resistencia que tiene la gente hoy en día y que siempre hemos tenido como un pueblo. Y en la película se ve muy bien reflejado en un acto disparatadísimo de ingenio y de unión, donde se les ocurre un plan de hacer un símil como un caracol, ¿no? Porque siempre se nos ha enseñado en los cuentos de niños, en la primaria y en otros relatos que el caracol lleva su casa en la espalda. Pues ellos decidieron llevarse su casa con ellos, demostrando que el trabajo en equipo y la astucia o malicia indígena, como nos dicen aquí nosotros, es mucho más fuerte cuando se trabaja junta. Me parece fantástico. O sea, uno de los aspectos más interesantes de la estrategia del caracol es el poderlo relacionar con el realismo estético y mágico de García Márquez. Aunque en la película no hay elementos mágicos o sobrenaturales, obviamente no, pero
la solución que emplea la película o que plantean los personajes de la película emplea un recurso casi que fantástico para dar una solución. Es demasiado gracioso y fantástico y imaginativo el poder imaginar que de un día para otro nosotros nos vamos a poder llevar una casa de adentro, de puertas para adentro completa y simplemente dejar una fachada y llevárnosla como sea, con poleas, a través de zorras, con mecanismos, como sea. Eso me parece curioso, es un reflejo de resistencia y de identidad. La casona o la casa histórica, más que ser un edificio, ya era un hogar y un baluarte que representaba la historia de las personas que la habitaban, la cultura de quienes la habitaban y una apropiación externa de esa casa era una amenaza impresionante con las raíces y la memoria colectiva de quienes la habitaban. Así como en Cien años de soledad veíamos situaciones imposibles tratadas con la normalidad más como corriente del mundo, como cuando llueven flores amarillas después de la muerte de José Arcadio, si la memoria no me falla. La idea de llevarse una casa desmontada y llevar la casa entera a un lote en una loma es tan inverosímil que parece sacada de una fantasía y se nos presenta como un hecho realista y con tanto realismo mágico en el que vivimos en este país, se nos presenta como un hecho realista y en algún punto podemos llegar incluso a creerlo. Nos invita a creerlo. Me parece fantástico. El paralelismo entre la película y la novela se puede ver en varios aspectos. El pueblo contra el poder, la memoria y la lucha colectiva y la fantasía tratada con normalidad. Es un plan increíble que se presenta como una solución ilógica, pero lógica dentro de su mundo. Me parece muy, muy, muy buena. Es una gran película y si bien la estrategia del caracol es un referente del cine colombiano, no es la única película que explora estas problemáticas. Los colores de la montaña aborda la lucha de las personas más desfavorecidas y vulnerables desde la mirada de unos niños en el conflicto armado, algo que nos ha azotado y que ha afectado a muchas personas, mi familia incluida en algún momento dentro de eso. Películas como Los Reyes del Mundo también, que retrata el ser un paria y la búsqueda de un hogar en un país que constantemente desafía y rechaza a las personas más desfavorecidas, que es algo que debería sonar como una fantasía, pero lo adaptamos como una realidad. Más que una película sobre un desalojo, la estrategia del caracol es un relato sobre la creatividad y la unión del pueblo colombiano. Nos caracterizamos por ser muy creativos y por ser muy resilientes ante las adversidades. Su conexión con Cien años de soledad nos recuerda que la historia de resistencia se repite una y otra vez, tanto en el cine como en nuestra realidad. Y a través del cine y de la literatura nos han contado historias que mezclan las cosas más crudas como, con lo más fantástico y con lo más común de nuestra cultura. Es como una tragicomedia constante y pues así como en Colombia, Macondo es una lucha continua. Yo diría a manera de conclusión que Colombia es el seudónimo para pasar en el anonimato de un Macondo real que tenemos. Muchas gracias.